Bueno, habíamos dicho que el objetivo es unir un conjunto de resistencias en una sola, a la que le llamamos resistencia total o resistencia equivalente, ¿sí? Podemos tener distintos tipos de conexiones, conexión en serie, en paralelo, o conexión mixta, que es como si fuera la combinación de resistencias en serie con resistencias en paralelo. Habíamos dicho que las resistencias están en serie cuando está una a continuación de la otra. Entonces, cuando yo las tengo de esta manera, se pueden sumar sumando los valores directamente. La resistencia total se obtiene sumando los valores de cada una de las resistencias. Bien. Y cuando yo las tengo en paralelo, que es como los tengo acá en la figura, es como si yo le coloco un número a cada terminal de la resistencia, es como si todos los unos los conectara juntos, todos los dos los conectara juntos y siempre me van a quedar enfrentados una con otra, ¿sí? Si yo quiero sumar todas las resistencias en paralelo al mismo tiempo, las sumo utilizando esta fórmula que tengo acá, ¿sí? Ahora, también puedo ir juntándolas de a dos, o sea, juntar R1 con R2 y sacar una resistencia. A ese resultado sumarle R3, a ese resultado sumarle R4 y siempre ir sumando de a dos y puedo aplicar la formulita que tienen acá en azul, ¿sí? Ya lo van a ver en algunos ejemplos. Bueno, otra cosa importante, que yo no lo he colocado acá en las diapositivas, pero sí lo tienen en los apuntes, es fíjense una cosa. ¿Qué característica presentan los circuitos en serie? Fíjense con las resistencias. Yo lo voy a marcar con otro color. La tensión, la fuente de tensión que yo tengo acá, no es la misma tensión para R1 que para R2, que para R3, que para R4. ¿Sí? ¿Por qué? Esta tensión es como que se distribuye entre todas las resistencias. Pero si yo considero que de la fuente sale la corriente total, ¿sí? La corriente total circula, fíjense, por todas las resistencias. Entonces, se puede decir que la corriente por la resistencia 1 es igual a la corriente por la resistencia 2 y es igual a la corriente por la resistencia 3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero las caídas de tensión, ¿sí? Las diferencias de potencial para R1 es distinta que para R2 y es distinta que para R3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque es una característica típica de los circuitos en serie que vamos a utilizar mucho para resolver los ejercicios. ¿Sí? Recuerden, en un circuito serie o en resistencias que están en serie, la corriente es la misma, pero la tensión es diferente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, cuando tengo un circuito en paralelo, que hablamos recién, fíjense que la tensión es la misma para todas las resistencias. O sea, el B1 es igual al B2, es igual al B3 y así. Pero la corriente es la diferente ahora. O sea, la I1 es distinta a la I2 y es distinta a la I3 y así. ¿Sí? ¿Se entiende? Se podría Sí, decir profe. que en un circuito en paralelo, la suma, la I total, es la suma de todas las corrientes, ¿sí? De la 1 más la 2 más la 3 más la 4. ¿Por qué? Porque viene la I total por acá y se distribuye acá y acá, ¿sí? Y después se vuelve a distribuir acá y acá, y acá y acá, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la I total es la suma de las
diferentes corrientes del circuito. Lo voy a escribir acá arriba. Creo que se ve un poquito. En un circuito en serie, la tensión total, la V total, es igual a la suma de todas las tensiones del circuito. ¿Se entiende? Eso que parece una E media fea es el signo sumatorio. Bueno, y después tenemos los circuitos mixtos. Y en los circuitos mixtos dijimos que eran una mezcla. O sea, yo tengo algunas resistencias en paralelo, como podemos ver acá en el dibujo. Tenemos algunas resistencias en paralelo, tenemos otras resistencias en serie acá, después otras en paralelo acá, y así. ¿Se entiende? O sea, es una mezcla de los dos. Generalmente yo no les voy a tomar algo muy fácil como un circuito donde todas las resistencias estén en paralelo o estén en serie. Si yo les tengo que tomar algo, les voy a tomar algo en un circuito mixto, que ustedes tengan que ver qué resistencias están en paralelo y qué resistencias están en serie, ¿sí? Pero por ahora no vamos a hablar nada de tomarles nada. Por ahora lo que me interesa es que aprendan, ¿sí? Bien. Entonces veamos algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos cuatro resistencias, las voy a juntar, las voy a sumar, y es muy simple, o sea, directamente la resistencia total es la suma del valor de cada una de las resistencias, ¿sí? Y yo puedo reemplazar todo el conjunto de resistencias por una sola, a la que le voy a llamar la resistencia total, ¿sí? Bien. Y en paralelo es lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener cuatro resistencias, las voy a sumar de esta manera. ¿La fórmula es un poco más complicada? Sí, es un poco más complicada. Cuando la escriban en la calculadora, ¿van a tener que tener más cuidado? Sí, van a tener que tener más cuidado. Pero es eso, nada más. Van a tener que colocar los paréntesis y tener cuidado o ir sacando los valores por partes. Pero es eso. Entonces, en paralelo, yo tenía todas estas resistencias y las reemplazo por una sola resistencia, que es la resistencia total. ¿Sí? Que a los fines prácticos hace el mismo efecto que el conjunto total de resistencias. ¿Sí? Y Sí, profe. el circuito mixto, que es parecido al que teníamos antes, es lo mismo. O sea, yo voy a tener, fíjense, ustedes dicen, bueno, estas dos están en paralelo. ¿Sí? Entonces las saco. Entonces, y le voy a llamar R12. Estas dos están en serie y le voy a llamar R45. Estos dos están en paralelo, que le voy a llamar R67. Entonces, fíjense, después que hice eso, me queda la R12, la R3, que no la junté con ninguna, la R45 y la R45 que es esta de acá, y la R67 que es esta de acá. Entonces, fíjense que me queda el circuito de esta manera. Y ahora, estas dos resistencias yo las puedo volver a juntar porque están en paralelo y sacar el 7, 6, 4 y 5. ¿Sí? Y me da este valor. Entonces, el circuito, ¿cómo me queda? Y me queda esta resistencia, que es la que calculé recién, y me quedan todas en serie. ¿Sí? Y las, y las puedo juntar, las puedo sumar. Y yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la corriente total? Y bueno, si yo tengo la resistencia total y tengo la tensión total del circuito, puedo sacar la corriente total por la ley de Ohm, que por supuesto a esta altura yo creo que la recitaron cada vez que se fueron a dormir la última semana, porque yo les dije que nadie iba a probar mi materia si no sabía la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de eso? Chicos, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe, sí nos acordamos. Bueno, perfecto. Entonces, calculo que a esta altura ya todos se la saben. Entonces, la ley de Ohm dice que la corriente es igual a V sobre R y con eso pueden sacar la corriente. La corriente total es la tensión total dividido en la resistencia total. ¿Sí? Y ahí lo pueden sacar. Bueno, podemos ver más ejercicios, como por ejemplo, este ejercicio que tengo acá. Yo cuando se lo subo se van a dar cuenta que
está todo explicado paso por paso, ¿sí? Obviamente, yo no me voy a poner a leer, así que vamos a tratar de resolverlo entre todos lo más rápido posible. Y tenemos. En el A nos piden, tenemos el siguiente, bueno, tenemos el circuito en donde tenemos dos resistencias, ¿sí? R1 y R2. Tenemos una tensión de, a ver, ¿quién me pide entrar? Bien. Entonces dijimos que íbamos a resolver este ejercicio. Tenemos dos resistencias y la tensión, ¿sí? Estos son los datos. Y nos piden calcular la resistencia equivalente. Bien. Entonces, ¿cómo sería el A? Lo hagamos acá al lado. O lo hagamos mejor. Habilito una pizarra. Bueno, entonces, nosotros tenemos que tenemos que calcular la resistencia total. ¿Qué hago? Sumar la resistencia. Claro, entonces suma la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia total entonces? 20 ohm. 20, 15 más 5. Muy fácil. Y después me piden calcular la corriente que atraviesa el circuito, o sea, la corriente total. ¿Y cómo vamos a sacar la corriente total? Si yo tengo que la resistencia total, dijimos que era 20. ¿Sí? Y la tensión total, ¿cuánto vale? 10. Me lo dan como dato. Bien. Entonces, la corriente total es igual a la tensión total dividido en la resistencia total. ¿Sí? O sea, es 10 dividido en 20. ¿Cuánto es? 10 dividido en 20. 0,5. ¿Qué cosa? Amper. Bueno, esto supongamos con mucho cariño que es un 0, ¿no? Esto, bueno. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sigamos. ¿Qué más nos piden? Nos dice, calcular la diferencia de potencial entre los extremos del generador. Bueno, no tenemos que calcular nada porque la diferencia de potencial ya la tenemos, son 10 volts. Si la tuvieran que calcular, me tienen que calcular la tensión. Si no la tuvieran, si tienen la corriente, tendrían que sacar la tensión en cada una de las resistencias. No lo vamos a hacer. Después calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar la tensión en cada una de las resistencias? ¿Sí? Lo voy a poner acá para escribir. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la I total, que es 0,5 amperes. ¿Sí? Tenemos la resistencia total, que es 20 ohms. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos la tensión total, que es 10 volts. ¿Sí? Y me piden sacar la tensión, o sea, la B1, me piden sacar la B2, la tensión sobre la resistencia 1 y la tensión sobre la resistencia 2. ¿Y cómo lo voy a sacar? ¿Cómo se les ocurre que lo pueden sacar? Recuerden que nosotros tenemos, bueno, yo lo voy a dibujar así porque me resulta más fácil ahora. Esto es R1, esto es R2, por acá circula la I total, y esto está conectado Dividimos, profe. al B. ¿Sí? ¿Qué vamos a dividir?
eh, R1 dividido en la I total. Exactamente. Bien. Ahora, ¿estás seguro que es dividido? Creo, no sé. La Y multiplicación. decime vos. Vos sabés la ley de Ohm. Entonces decime, ¿lo divido o lo multiplico? ¿Qué dice la ley de Ohm? Se multiplica, profe. Se Se Yo siempre me multiplica, multiplica. profe. acuerdo usted nos dio un círculo donde está la B, la R Claro, y la I, y yo lo tengo aprendido como un triángulo, entonces es es lo una mismo. multiplicación. Ajá, yo Sí. también Sí, tengo sí. aprendido como un triángulo y me acuerdo de eso. Bueno, ahí está. Entonces la I total por la resistencia R1 y eso me da como resultado la tensión, que ¿qué sería? Sería 0,5 por R1 que vale 5. Bueno, sería 0,5 por, eh, por 5 ohm. ¿Sí? Bien. Y la B2 sería lo mismo. Sería la I total por la R2. ¿Sí? O sea, 0,5 por 15 ohm. ¿Sí? Y eso les va a dar un valor. Esto les va a dar 2,5 y esto les va a dar 7,5 volt. ¿Sí? Y obviamente, para corroborar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer que B1 más B2 tiene que ser igual al B total. ¿Sí? 2,5 más 7,5 es igual a 10, que es el B total. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Sí, profe. Entonces, ya pasamos a la diapositiva 15. Tenemos 25 diapositivas, así que vamos bien. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Ahora tenemos un circuito en paralelo y nos piden calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo a la pizarra y decimos, bueno, ¿cómo voy a sacar la resistencia equivalente? A mí a veces se me resulta más fácil escribir. Entonces voy a decir, la R total, ¿a qué es igual? A 1 dividido ¿en qué? Yo voy a poner paréntesis. A 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? Si lo quieren hacer bien, porque esto lo van a tener que hacer en la calculadora, lo van poniendo, le van poniendo todos los paréntesis que ustedes quieran con tal de entender. ¿Sí? Acá R1 y R2 también valen 5 y 15, entonces van a ser 1 dividido en 1 sobre 5 más 1 sobre 15. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Sí, profe. Bien, después calculan la intensidad que atraviesa el circuito, ¿sí? Con la resistencia total, sacan que la intensidad total es igual a la tensión total sobre la resistencia total. Eso no hay problema. Igual que antes. Calcular la diferencia potencial entre los extremos del generador, bueno, en este caso están en paralelo, la tensión es 10 volt, es la misma. Eso no tiene sentido. Entonces, y calcular la diferencia de potencial entre cada uno. O sea, nos piden B1 y B2, ¿sí? Y además también nos piden las corrientes. O sea,
B1 y B2, como están en paralelo, ¿qué valor tiene? ¿Cuánto vale B1 y B2 si yo tengo en paralelo? Lo mismo. Claro, lo mismo que la B total. Si esto vale 10, la tensión la B1 va a valer 10 y la B2 va a valer 10. Y si yo tengo cuánto vale B1 y B2, puedo sacar la I, ¿o no? La I1 es la B1, que es 10, dividido en la R1, y la I2 es igual a 10, que es la B2, dividido en la R2. ¿Se entiende? Sí, ¿Seguro, chicos? Miren que después lo van a tener que hacer ustedes. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, sí se entiende. bien. Vamos a otro ejercicio. Ahora tenemos uno mixto, ¿sí? Donde tenemos tres resistencias. Entonces, en estas resistencias me podrían decir cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Que sería lo primero que tienen que identificar, ¿no? Entonces, ¿cuáles están en serie y cuáles en paralelo? La que está en serie es R1. la R1. La que está en S1 en paralelo son. serie, S2 y S3 en paralelo. Bien, entonces yo voy a sumar estas dos en paralelo y voy a sacar la R12, ¿sí? Que como tengo dos resistencias, podría usar la formulita, que la formulita, acuérdense, cuando yo tengo dos resistencias, siempre es producto sobre suma. Entonces, R1 por R2 sobre R1 más R2. Producto sobre suma. ¿Sí? Y ahí sacan la R12. Cuando tienen la R12, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar la R1 y la R2, la R12 en serie. ¿Sí? Y la suman en serie. Entonces la R total va a ser la R1 más la R12. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, y después les pide la diferencia, la corriente total, que teniendo la R total, sacan la corriente total como la tensión total, que la tienen, son 10 volts, sobre la resistencia total. Les pide la diferencia de potencial en el generador, que es 10 volts, ¿sí? Que se los dan como dato. Y les preguntan calcular la diferencia de potencial entre los extremos de cada una de las resistencias y las corrientes. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo voy a hacer yo en la pizarra, me parece que es un poco más. Entonces, dijimos que nosotros tenemos la R1, tenemos, yo las voy a separar, tengo la R2, tengo la R3, y esto está conectado a la tensión de 10 volts, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? La corriente sale de acá, la I total, pasa por R1, porque está en serie, esta es la I total, pero me encuentro con el paralelo. Entonces, cuando me encuentro con el paralelo, pasa lo que yo les expliqué antes. Se divide en una corriente que pasa por acá y en otra corriente que pasa por acá. A esta corriente le voy a llamar I2 y a esta corriente le voy a llamar I3. Que cuando salen del paralelo se vuelven a juntar para formar nuevamente la I total, porque si del generador sale la I total, al generador entra la I total. ¿Se entiende? Chicos, ¿se Sí, profe. entiende?
Bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular cada una de las resistencias y las tensiones. Obviamente, los 10 volts que del generador que yo tengo acá se van a dividir. O sea, yo voy a tener una B1 acá y una B23 acá, porque la tensión es la misma cuando están en paralelo. ¿Sí? Voy a tener una B1, que es la tensión sobre la resistencia 1, y una B2, que es igual a la B3, porque están en paralelo, y que yo le voy a llamar ni B2, sino B23, porque yo quiero ponerle ese nombre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sería la B1? ¿Cuánto vale B1? La B1 va a ser la corriente que circula por, eh, por la resistencia 1 por la resistencia 1. O sea, R1 por I total, que dijimos que es la corriente que circula por la resistencia 1, ¿o no? Sí, Bien. Y la tensión 2,3, ¿a qué sería igual? Y sería igual. Como la tensión es la misma, yo directamente no voy a usar esta resistencia, sino que voy a usar directamente el paralelo resuelto, ¿sí? O sea, yo voy a decir, si cambio de hoja, yo voy a decir que yo tengo la R1 acá, tengo la R23 acá, ¿sí? Acá cae B1 y acá cae la B23. Y por V1, por R1 y por R23 pasa la I total, porque están en serie, pasa la misma corriente. Entonces, la B23 es igual a la resistencia 23 por la I total. La R23 lo tengo, porque la sacamos, la sumamos en paralelo. ¿Se acuerdan? La sumamos acá, dijimos. Esta es la R23, que en realidad yo le llamé R12, pero es R23. ¿Sí? sí, profe. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o los estoy mareando mucho? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, Yo sí lo entendí. bueno, entonces Yo sí lo teniendo esas entendí, profe. tensiones, si yo tengo la B1 y por la B1 circula la I total, y si tengo B23, yo puedo sacar la I que circula por la resistencia 2 y la I que circula por la resistencia 3. ¿Que cuál es? I va a ser la tensión, la B23, dividido en R2, va a ser la I2. Y la B23 sobre la R3 va a ser la corriente 3. ¿Sí? O sea, como yo acá tengo una en paralelo, a mí no me importa si la tensión es sobre R2 o sobre R3. Directamente voy a usar el paralelo, la suma de las dos, y la voy a reemplazar. ¿Por qué? Porque si yo en vez de tener estas dos resistencias en paralelo, tengo una sola, a la que voy a llamar R23, por la R23 circula la I total, y al tener la I total de datos, ya está, puedo calcular la tensión. Pero yo o sea, si no hiciera esto, yo no puedo trabajar con la R2 o con la R3, porque no conozco las corrientes. O sea, yo sé que por la 2,3 circula la I total, pero no sé qué corriente circula por 2 o 3. Por eso hago eso, por las dudas que no se haya quedado claro. Y al tener esta tensión, que es la misma tensión, la tensión 2,3 es la misma que en R2 y la misma en R3, puedo sacar la corriente usando esa tensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Bueno, si se entendió eso, me doy por dichoso
porque es lo que está explicado acá. Después lo pueden revisar tranquilamente. Lo mismo que he dicho y todo está explicado. Bueno, eso es por un lado la teoría y la ejercitación para que ustedes entiendan la teoría, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, Bueno. Y después tenemos la práctica 3. Vamos a hacer una cosa. La práctica 3, bueno, yo se las voy a dejar, ustedes traten de resolverla. Vamos. La práctica 3 es más o menos lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 1 tenemos el siguiente circuito. Nos pide encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 volts y nos piden la resistencia total. Bueno, esto es lo mismo que les expliqué antes yo. Tenemos la resistencia, por lo tanto tenemos la resistencia total, que es la suma en paralelo directamente de cada una de las resistencias. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? El B es fácil, porque tengo la resistencia total. Ahora, y me piden la corriente por cada uno, o sea, me piden la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá. ¿Cómo sacarían cada una de las corrientes? Todas se sacan de la misma manera, pero ¿cómo lo harían? ¿A qué es igual y 1? Hay, hay dos. A, O sea, a S1 por B. No, a la a B B dividido por sobre R. 10, claro, Ese es sería los 12 volt dividido en la R1, por ¿sí? cada, y ahí sería por cada S, ¿no, profe? Claro, es lo mismo, porque lo que van a tener que hacer es sacar I1, I2, I3, I4, de esa manera. Y después la suman y sacan la I total. O si sacan la resistencia total, ¿sí? Y hacen la tensión dividida en la resistencia total, sacan la I total. Es lo mismo. Les tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. profe, ya entendí. ahí lo tienen sacado, pero... Y por ejemplo, en el ejercicio 3 yo les puse dos ejercicios para explicarles. El circuito de la figura tiene una diferencia de potencial de 120 volt, o sea, esto es 120 volt. Les da los valores de la resistencia, R1, R2, R3 y R4, y les piden calcular el valor de la resistencia equivalente y de la corriente por cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, para sacar la resistencia equivalente, ¿cómo lo haríamos? Tenemos que identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Primero hacemos el circulito ese que hacía usted, profe, y le sacamos a las que están en paralelo. Primero la Bueno, ¿y cuáles están resistencia. en paralelo? R1 y R2. Bien, entonces junto estas dos y le voy a llamar R12, 1, 2. ¿sí? Y lo vuelvo a dibujar. A mí me gusta cada vez que resuelvo volver a dibujar, porque eso les va a resultar más fácil a ustedes, ¿sí? Bueno, en este caso no lo tengo hecho, pero lo vamos a dibujar. Entonces, en este caso, yo voy a tener la R12, que me va a quedar en serie con la R3. Eso me va a quedar en paralelo con esta resistencia R4. Bueno, y acá le conecto la fuente, ¿no? Entonces, ¿después qué van a hacer? Y van a sumar en serie estas dos. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacer con rojo. Estas dos las voy a sumar en serie. Y me va a quedar una resistencia 1, 2, 3. ¿Sí? Y Sí, después esa resistencia R1, 2, 3 me va a quedar en paralelo con R4. ¿Se entiende?
Y de Sí, esa profe, manera, estoy bien. y de De esa ahí es manera van a sacar la resistencia equivalente. Ahora, cuando tengan la resistencia equivalente, van a sacar, ¿qué cosa? Van a sacar la I total, ¿sí? Porque la I total es la tensión total de 120 volt dividido en la resistencia total. Bueno, esto es lo que les da la resistencia equivalente. La I total es los 120 volt dividido en la resistencia total. ¿Sí? Bien. Y fíjense otra cosa. Para sacar las corrientes, ¿qué es la primer corriente que podrían sacar fácilmente? Fácilmente podrían sacar la I4. ¿Por qué? Porque la I4 está en paralelo con la fuente. Entonces, la I4 es la tensión total de 120 volt, porque está en paralelo, dividido en la R4. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y después les quedan estas otras. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es, cuando yo sumo esto, es la resistencia R23. Vamos a la pizarra. Nosotros teníamos, vamos a recapitular un poquito con esto. Tenemos la resistencia acá, tenemos la otra resistencia acá, tenemos otra resistencia acá y la otra resistencia acá. Y la fuente, ¿no? Bien. Entonces, por acá circula la I total, por acá circula la I4. Acá va la I total. ¿Y por acá qué corriente circula? Por acá va a circular la corriente, que va a ser la tensión total dividido en la resistencia de esta rama. Y esta rama es la que nosotros llamamos R1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, con la resistencia R1, 2, 3 yo voy a sacar la corriente I1, 2, 3. Y con esa corriente voy a poder sacar la caída de tensión en esta resistencia y en este paralelo. Que voy a sacar la tensión en 1, 2 y la tensión en 3. ¿Se entiende? La tensión en 1, 2, ¿qué va a ser? Y va a ser la I 1, 2, 3 por R 1, 2. Y la B3 va a ser la I 1, 2, 3 por la R3. ¿Sí? Listo. Y si tengo las tensiones, ya está. Bueno, acá directamente la R3, la I3 es igual a la I1, 2, 3. Porque es la misma, no voy a sacar nada. Pero acá adentro yo voy a tener una corriente, la voy a dibujar en verde, una corriente por acá y otra corriente por acá, que también la tengo que calcular. Pero si yo tengo la tensión, con la tensión y las resistencias, el valor de la resistencia, puedo sacar las corrientes. ¿Se entiende? Sí, Chicos, profe. bueno, sé que esto lo voy a tener que volver a explicar. Y no me molesta volverlo a explicar. ¿Sí? Es que es Porque muy largo el ahora han proceso. recibido como, ¿cómo? Es muy largo el proceso y como que Sí, mezcla yo un sé poco. que, por eso les digo, yo sé que lo voy a tener que volver a explicar. No me molesta.
Yo sé que han visto mucho y lo tienen que procesar. Entonces, vamos a hacer así. Lo vamos a procesar, ¿sí? Ustedes van a tratar de hacer el práctico 3, que yo les voy a subir ahora. Y el miércoles, que es la próxima clase, lo vamos a volver a ver. Pero ya lo vamos a volver a ver una vez que ustedes trataron de hacer los ejercicios del práctico 3. ¿Se entiende? Entonces, el miércoles vamos a ver las dudas del práctico 3. Y ustedes ahí me van a poder volver a preguntar las cosas. Y yo se los voy a volver a explicar. ¿Se entiende? Yo sé que el proceso es largo, pero no lo van a entender hasta que no se sienten y lo traten de hacer ustedes. Porque yo se los puedo explicar. Pero si ustedes no lo tratan de hacer ustedes solos, no lo van a entender. Sí, profe, yo diría que nos deje hacerlo a nosotros y que después nos saquemos las dudas el miércoles. Claro, Hacer hasta donde lleguemos a entender y el miércoles preguntarle a usted. Sí. claro. Bueno, hacemos así. Sí, Sí, profe, porque yo le entendí casi todo, pero después me ha vuelto a confundir cuando he hecho en el último. Ahí me ha confundido de vuelta. Bueno, Yo igual, profe. no hay ningún problema. Es entendible que es mucho por procesar. Pero hasta que ustedes no se sienten y lo traten de hacer, no lo van a poder entender. Háganme caso, traten de hacer el práctico 3 y el miércoles vemos las dudas. ¿Sí? bueno, profe. Bueno, chicos, listo entonces. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Chao.